Los detalles, derechos y leyes que nos defienden y que nos protegen son sumamente importantes. He mencionado esto posiblemente miles y miles de veces a través de mi vida, pues cientos de injusticias por cuestiones médicas y miles de injusticias en diversas categorías a varias y a varios en mi familia y a mí, también a ambos de mis hijos, pues es muy traumático y muy doloroso. Con respecto a Mam, en vez de estar a diario en el Camposanto por cuestiones ya explicadas, es maravilloso poder recordar alguna que otra memoria, aunque sean pocas, de las veces que pudimos estar bien. Fueron pocas veces, puesto que se nos negó armonía familiar, felicidad, paz y apoyo como debió ser. Aún sin embargo, esas pocas veces que fueron con algo de paz, con algo de buena comunicación, con algo de buena convivencia, con algo de armonía, y hasta cuando se aclararon tantas cosas, fue como un descanso enorme. Y Mam sabía y sabe, esté fallecida o aún viva, que somos maravillosas gentes, mis dos hijos y yo, y que somos inocentes absolutamente de todo y en todo lo que ha sido hay contra nosotros y nosotras. Memorias son muy importantes. Es bonito tener aún recuerdo de alguna buena memoria con ella, aunque hayan sido pocas. Y es importante no solamente tener en cuenta, como generalmente hacen muchas gentes, de lo malo y lo malo, sino que hay que ver lo que fue bueno y lo que fue malo. Y fue una gran mujer en muchos aspectos, muy luchista, muy trabajadora, decisiva, competitiva, fuerte en muchos aspectos, incluyendo en espíritu. Desafortunadamente, pues fue muy triste como la ponían hasta contra varios y varias de nosotras, que eso fue algo pues que nos creó demasiadas secuelas, mucho daño, mucho trauma, mucha lesión, puesto que muchas gentes se aprovecharon de las circunstancias, de trastornos psicológicos, de cuán afectados y afectadas estamos, de tanto trauma. De eso se aprovecharon para, en vez de tenernos juntos en armonía y paz familiar, pues hubo quienes constantemente metiendo cizaña, odios, corajes, celos, rencores, resentimientos, mucho más dudas, mucha negatividad a nosotros, entre conocidos, entre conocidas, entre familiares. Fue muy doloroso. Pero en buena voluntad les digo que es bonito tener recuerdos de momentos en que hubo algo de alegría, aunque hayan sido pocos momentos, al menos conmigo y con mis dos hijos, pues mucho tiempo se nos llegó a negar, se nos llegó a aislar, se nos llegó a separar o se nos llegó a discriminar. Ha sido muy doloroso. Muy pocos tiempos de buena armonía y de buena convivencia pasé con mi madre, pero los recuerdo bien y los agradezco de corazón. Muy agradecida estoy de lo que logró aclararse, y a veces hasta me desespero de haberla perdonado. No me arrepiento, pero pienso, bueno, ¿y qué tal si todavía no le decía que la perdonaba? A lo mejor pudiera haber vivido más. Son cosas que a veces uno se pregunta, ¿hubiera podido quizás haberle alargado más la vida el que aún no se lo dijera? Pues yo no sé. Comprendo el que ya estaba cansada por
cómo terceras personas seguían manipulándola. A varios de nosotros y a nosotras sí fuimos muy abusados, muy afectados y afectadas, muy lastimados y lastimadas. Mucha explotación de varias formas hubo con nosotras y nosotras, mucha competencia y mucho abuso contra nuestros derechos, contra nuestra ciudadanía, contra numerosas cuestiones y hasta contra lo que fue y ha sido nuestro, y se nos despojó antes de que pudiésemos tenerlo. Fotos son maravillosas, miles de fotos, eso es lo triste, que miles de fotos nos fueron robadas, muchos videos y pues también mucha evidencia, mucha documentación, muchas cosas que pudieron habernos ayudado tanto a aclarar de las usurpadoras gentes hasta de varios y varias de nosotros, interponiendo tanta discordia, cizaña, dolor y traición entre nosotros como familia, tanto como importante evidencia que pudo habernos evitado tanto dolor, tantas lesiones, tanto malentendido, tanto abuso a nosotros, tanto acoso, tanto daño, tantas injusticias a través de tantos años ya. Somos seres humanos y humanas, tenemos discapacidad de salud y tenemos derechos. Pero con respecto a Mam, pues así haya sido muy buena o muy mala, y pues me da hasta coraje, es indignante que no tuve apoyo suficiente para hacer aclaraciones con respecto a las usurpadoras parecidas a ella, que por tanto tiempo se estuvieron infiltrando, haciéndonos tanto daño. Y sí, es muy indignante y me da mucho coraje que no hubo quien me creyera, que no hubo a quien le importara, cuando los detalles son muy importantes. Si en verdad alguna cuidadora o alguna gente de las que a veces le cuidaban o le atendían hubieran puesto atención a sus necesidades personales, hubieran puesto atención a los pies, a su piel, a sus dedos, a su boca, a sus dientes, especialmente a sus ojos. Hay muchos detalles que son tan importantes en numerosas cosas, a veces incluso si situaciones, circunstancias, casos y causas parecen idénticas o iguales, no lo son. Y es sumamente importante el detectar y estar al tanto de detalles que distinguen circunstancias, situaciones, casos, causas, incluso como seres humanos. Así haya gentes idénticas o similares o muy parecidas o parecidos, hay detalles tanto en personalidad, detalles hasta en lo físico corporal, detalles hasta en las manos, en los pies, en los ojos, en los dientes. Siempre hay algo, y por muy idénticas o iguales que a veces algunas gentes se digan ser o que sean o que parezcan o que estén, en todo momento va a haber algo, una cosa o quizás más cosas que puedan distinguir y diferenciar detalles. Mi madre sí me quiso, mi madre sí me amaba. A mi madre le hicieron mucha traición, incluso para robarle la oportunidad de ser feliz junto a nosotros, de estar en buena armonía y en paz. Y es muy triste, puesto que patrones así, similares, han sido a nuestra familia, a varias generaciones, y a, como he descubierto a través de las décadas, incluso a más gentes. Y yo no sé por qué muchas más gentes o lo ignoran, o lo niegan, o no creen, o no les interesa,
o simplemente no quieren saber. A través del tiempo he hecho múltiples denuncias, quejas, reportes, alertas, etcétera. Lo triste es que no ha habido quien me crea, que no ha habido a quien le importe, que no ha habido a quien le interese. Es como si cada quien a su conveniencia toman pues nomás lo que les conviene, como les conviene, a manera que les favorece, o ignorando todo, pero ya a la mera hora que ven cuán serio es algo o algo que les pueda beneficiar o traer algún tipo de favor o ganancia, entonces sí, hasta sobran, hasta abundan las quejas, las falsas acusaciones, memorias hasta de lo que no fue. Eso me da mucho coraje. He perdonado muchas cosas, incluso cosas que jamás creí llegar a perdonar. En buena voluntad, insisto, y se me hace muy triste de quienes me han tachado como indeseable, como loca, como inservible, como inútil, como huevona y con miles más de insultos y humillaciones que se me decían. A diario es una batalla con tantas memorias, con tanto trauma, incluso con tanta violencia en la que se me tuvo bajo mucho abuso y a mis hijos también se les lastimó y se les discriminó de más. Hubo de más competencia contra mi identidad, contra nuestra identidad, de hecho, contra nuestros papeles. Incluso hasta un ex que me lastimaba y me lastimaba burlándose, que él y otras gentes que habían conseguido una foto de alguien parecido a él, que él se hacía pasar como mujer y que habían hecho una estafa en corte, haciéndose pasar como que era yo. Hasta hombres llegaron a lastimarme y a hacerme horrores compitiendo por mis papeles, por mi identidad y por causas que están pendientes hasta por la vía legal de cuestiones que se nos habían hecho y que nos había pasado en lo que estamos en defensa personal, y mi mamá también estaba en defensa personal en muchas cosas. Lo más indignante, consternante, traumatizante y triste de eso es que correspondientes entidades, autoridades en sistemas de las cortes por la vía disque legal les creyeron a ellos y a ellas. Les apoyaron hasta a lastimarnos, les apoyaron a torturarnos, les apoyaron a robarnos documentos, les apoyaron a robarnos evidencia, les apoyaron a robarnos fotos, les apoyaron a robar tanto de nosotros y los usaron a su conveniencia, hasta en contra de nosotros y nosotras, y a favor de quienes nos lastimaron tanto por demasiados años, incluso por varias décadas, a varios y a varias de nosotros. Y me da mucho coraje de los varios dichos cuando decían, échenle la culpa al muerto. Pues me da mucho coraje, porque fue manera de culpar a alguien, que hay situaciones en las que quienes fallecen sí tienen alguna culpabilidad de algo, pero hay otras situaciones en las que no, y abusivas gentes se aprovechaban de la situación del fallecido o la fallecida para estar echándole más y más y más y hasta lo que no, o de que échenle la culpa al loco, a la loca o a la enferma o al enfermo, y demasiadas gentes se aprovecharon de que estamos muy afectadas y afectados con mucho trauma, tanto lesiones físico-corporales de tanto que se nos torturó y de tanto que se los lastimó y de tanto que se nos atacó de varias maneras, pero también de nuestra salud mental, de tanto trauma, de tanto abuso psicológico, de tanto abuso mental, de tanto abuso emocional, tachándonos gentes como inservibles, como inútiles, como locos, como locas.
echándonos culpas y culpas y culpas y culpas de tantas cosas de lo que somos inocentes, poniéndonos a pelear, metiendo discordia entre nosotros y nosotras, metiendo tanto odio y tanta cizaña y tanto coraje para estar utilizando eso a su favor, a cambio de algún beneficio. Yo no sé si sea cierto o falso, pero hasta a lo mejor hasta de papeles, o de estarse robando lo nuestro y después estarnos acusando como que éramos nosotros, cuando es falso, pues somos inocentes y fue al revés. De más de nosotros se nos robó, y las circunstancias hasta de vivienda a través de los años, de carencias, de necesidades, de dolor, de lesiones en las que hemos estado en diversas cosas, pues es inaceptable. Aun sin embargo es muy cierto y se ha ocurrido. Yo estoy muy afectada, yo estoy enferma, tengo múltiples discapacidades, incluso también crónicas, ya de tanto dolor, de tanta lesión, incluso hasta de malpractice que fue, pues hubo quienes hasta estuvieron abusando de varios expedientes médicos de nosotros y de nosotras, y hasta se burlaban sin vergüenza alguna de lo que autoridades y entidades les permitían hacer contra nosotros y nosotras, burlándose hasta lo último, lastimándonos que porque podían. Ha sido demasiado dolor, y por demás tiempo nos hacían sentir culpables absolutamente de todo. Nos torturaron demasiados años psicológicamente, mentalmente, emocionalmente, haciéndonos sentir culpables o que merecíamos todo el dolor o que no éramos ni siquiera humanos. Y aún todavía, con las traiciones en contra de mi ciudadanía, en contra de mis papeles, ni siquiera se me categorizó como ser humana, más como alienígena. Y de eso se aprovecharon múltiples gentes para hacerme horrores, para lastimarme, y a mis 2 hijos también. Y qué ironía, puesto que los 3 nacimos aquí en el estado de Texas. Hay miles de detalles que fueron ignorados, y tenemos muchos familiares, tanto al otro lado de la frontera en México como aquí en Estados Unidos y en más lugares a través del mundo. Muchas primas y primos y más conocidos se parecen a nosotras, y es obvio, pues si hubo quienes hicieron vida y familia con hermanos, hermanas y conocidos entre sí, y de conocidos de parejas que llegamos a tener o etcétera, pues es obvio que va a haber similitudes en ADN, que nos vamos a parecer muchos y muchas, y esto de hecho es muy común en miles de familias. Lo que no es común es tanto abuso, tanta injusticia, tanto dolor, tantas represalias por ser activistas de nuestros derechos, por defender nuestros papeles, por defender nuestra ciudadanía, por defendernos de tantas falsas acusaciones, de tantos ataques a nuestra salud mental, a nuestra salud corporal. ¿Qué es lo correcto que hacer? Esto ha sido sumamente doloroso. Ha habido múltiples muertes en nuestra familia. Numerosas cosas de gran magnitud se pudieron haber evitado si tan solo algún ser humano nos hubiera creído. Pero desafortunadamente no. A nadie le importó. Locas, locos, cerdos, cerdas, bastardos, bastardas, marranas, marranos, alien, así nos dicen muchas gentes. Hasta asco según les damos, cuando debería darles vergüenza y deberían de estar indemnizándonos por tanto que nos expusieron a torturas físicas, psicológicas, emocionales, mentales, por tanto que nos expusieron a torturas incluso a través de plagas, de infestaciones, de lugares con mucha suciedad, a tantos contagios, a enfermedades. Fue horrible y muy doloroso. Comprendo por qué mi mamá estaba tan traumada, tan afectada y hasta en etapas de tanta negatividad.
Constantemente oro por ella y me aferro a las memorias de buena armonía, aunque haya sido muy pocas. Me aferro a lo bueno que vi de ella como persona. Así haya tenido etapas de ser todo lo contrario conmigo. Recuerdo muy bien cómo era maravillosa para tantas gentes, tan amorosa, tan positiva, tan optimista, tan luchista, tan servicial. Se dio por tanta gente, por miles, posiblemente por millones de gentes, siempre viendo por derechos y equidad de otras gentes, pero desafortunadamente se le obligó a una codependencia, como pasó en tiempos de similar o igual manera con varios y varias de nosotros, a hacer más por otros antes que por uno mismo, cuando ella debió ser primero y nosotros como sus hijos y sus hijas debimos ser primero antes que terceras gentes, e igual nuestros hijos y nuestras hijas debieron ser primero antes que nosotros hacer por otras gentes. Es abuso por parte de quienes infiltraron tanta manipulación, tanto abuso, tanto chantaje, tantas falsas acusaciones, tantas extorsiones, tantos robos a lo nuestro. Me regocijo en oración y a diario, pues como todos seres humanos, somos imperfectos, pidiendo perdón a Dios por lo que uno no fue o no ha podido ser mejor, pues si Dios todo ve, incluso antes, durante y después que seamos, pues creo que Dios odia injusticias y serán maravillosas cosas para mis hijos, para mí, para más de nosotros y nosotras y más familiares afectados y afectadas. Mi tristeza es, pues, que creo que aún no le tocaba partir a mam. Le aceleraron la partida de una forma tan dolorosa, tan traicionera, tan vil y cruel. Mi mamá era mi mamá. En lo correcto, aún la defiendo, aunque otra gente se enoje, que por qué, pues era un ser humano. Y estaba intentando rectificarse, estaba intentando ser mejor persona. Y alguna parte de ella sé que hasta estaba sumamente gustosa de saber que estábamos aquí cerca de ella, que fuimos en realidad hasta un respeto, hasta una protección hasta cierto punto, pero en su ambiente inmediato pues no se pudo, porque racistas conspiradoras y conspiradores le tuvieron manipulada hasta el último momento. Si yo hubiera sabido realmente cómo hubieran estado las cosas, así hubiera sido, pues realmente no puedo ni siquiera imaginarme cómo pudo haber ocurrido. Quizás hubiese durado más tiempo viva, pero de eso pues ya no estaba en mí. Eso será a conciencia de quienes le aceleraron la partida con tanto odio, coraje y competencia. Y no solamente a conciencia de eso, puesto que a través del tiempo, si algún ser humano me escucha, si a alguien le importa y ponen atención, pues habrá quienes realmente se sientan muy culpables y en dado momento habrá quienes tendrán que ser responsables ante la justicia y ante las autoridades por tanto daño a nosotros y hasta por haberle acelerado la partida a mam, que muy aparte de que tuviese ella discapacidades de salud y otras cuestiones según que terminales, como nos ha pasado a varias y a varias de nosotros, fue que hasta por cuestiones de vía médica le estaban lastimando como se nos había lastimado a nosotros de varias formas. Y eso es abuso, esos son crímenes muy serios, eso es represalias, eso es dolor. Por muy buena o por muy mala que sea un ser humano, pues si le seguían lastimando, si le seguían haciendo daño, pues cuando iba a tener mi mamá más optimismo
hacia en cuestiones entre familia. Comprendo si a veces estaba enojada o le daba coraje, pues la hacían ver como si tuviéramos la culpa de todo, incluso de cosas que le habían pasado. Y llegué a comprender el por qué a veces llegó a renegar ella también de nosotros, como me hacían a mí renegar de mí, de mis hijos o de más familia. La diferencia entre nosotras fue, pues, y le agradezco mucho a Dios que me ayudó a ver las cosas de manera distinta, pero muy triste, como quizás a mamá no le permitieron ver las cosas de manera distinta, y por más que lo intenté, no tuvimos apoyo de quien nos ayudara a ayudarle a ver las cosas de manera diferente. Demasiadas gentes lo usaron a su conveniencia. Pero si alguien de quien está escuchando, si alguien escucha este video, saben que fue una gran mujer, saben que fue maravillosa. Todos tenemos un lado bueno y un lado malo, pasivo, agresivo, o como más les digan otras gentes, buenas cualidades y también negativas, de alguna manera u otra. Lo triste es de quienes se estudian a una persona y al estudiar a la persona, sabiendo de quien está afectado, enfermo, hasta quienes tienen secuelas mentales, pues con ella aprendieron quienes abusaron a estarla utilizando emocionalmente, psicológicamente, mentalmente, físicamente y hasta de otras maneras a su conveniencia. Eso es lo que sí me da mucho coraje, de que quienes se aprovecharon de las circunstancias fue hasta lo último, incluso hasta el momento de su partida, y es como si no les fuera suficiente, pues aún se resiente mucho de lo que quedó pendiente. Pero pues tarde o temprano tendrá que haber justicia y quieran o no, tendrán que reconocer quienes han sido culpables de tanta traición a nuestros derechos, de tanta traición a nuestros documentos, a causas, a quejas y a lo más. Tendrán que reconocer tanto dolor. Lo que se me hace muy triste es de quienes ya no viven para poder llegar a disfrutar una resolución, una restitución, o en vida con sus ojos ver que algunas cosas se aclararon. Es muy difícil, es muy duro, muy doloroso, muy traumatizante cuando se pone uno a pensar en el aspecto en realidad de cómo sucedieron las cosas. Este es el año 2020. A través de la pandemia hemos aprendido que han muerto según que cientos de miles de gentes, mucha gente afectada, etc. Si gentes hubieran puesto atención desde hace décadas a muchas cosas que nos estaban ocurriendo, a alertas, reportes, denuncias, casos, quejas, causas, etc. Numerosas cosas a gran magnitud a nivel internacional, creo, hasta se pudieron evitar. Pero pues jamás le ha importado a otras gentes. En vez nos han dicho locas, locos, inservibles y muchos más insultos. Para lo correcto, y en lo correcto pues se agradece la compasión, la bondad, la misericordia de las pocas gentes que de perdida entienden algo, de los pocos familiares que se dan cuenta de alguna buena cosa. Con el tiempo, quizás las cosas cambien para muchas gentes en el aspecto de cuán equivocados han estado al lastimarnos tanto, al hacer tanto contra nuestros derechos, al habernos acechado tanto tiempo al punto que hasta ya hubo varias muertes en nuestra familia, y en todo momento, a pesar de que pues no somos como otras gentes quisieran, también fuésemos,
somos seres humanos, estamos muy afectados y afectadas, tenemos discapacidades de salud, hacemos lo que podemos a diario y tenemos bondad, tenemos compasión, tenemos humanidad, tenemos derechos. Aún intentamos ser rectos y justos a pesar de tanta injusticia que ha sido a nosotros y a nosotras. Con el tiempo espero que mucha gente se den cuenta de esto, pero absolutamente ningún ser humano y ningún ser humana tendrá cosa alguna que reprocharme cuando llevo décadas insistiendo en y sobre de miles de cosas que no les han importado a más gentes. Y no estoy generalizando al 100%, si acaso ha habido algunas gentes a quienes sí han puesto algo de atención, al menos pues agradecemos su bondad y su compasión o sus oraciones, ya que si más no puede hacer uno, pues de todo corazón estar en oración uno con Dios, que hay muchas gentes que hasta de cosas de Dios y de religiones y escrituras se han aprovechado para lastimar al prójimo, queriendo tener en abuso y extorsión a la gente como narcisistas, en miedo y en miedo en miedo. Cuando eso no es cierto, es, creo, mentira que Dios nos quería tener bajo abuso, dolor, muerte o extorsión. Dios es amor, Dios es maravilloso, Dios no lastima. Lastiman las gentes que se aprovechan de usando a Dios y a las escrituras contra uno o contra una. Eso es algo muy doloroso que ha sido a través de nuestra vida también. Que demás gentes nos lastimaron hasta por cuestiones religiosas o de Dios. Hago estos videos de buena voluntad y en buena voluntad. Quizás en algún momento le importen a más gentes. Esto es importante. Y como seres humanos, tarde o temprano, pues vamos a fallecer. Aunque quede nuestro espíritu, pero tarde o temprano vamos a fallecer. Y pues ni viva ni muerta, habrá quien me reproche lo que no pude ser mejor, o lo que no hice, o si algo mal, etcétera. Si a mí se me lastimó de más, se me usó de más, se me robó de más evidencia, de más memorabilia, se me negó de más información, se me discriminó de más, se me ignoró. Si mis quejas fueron ignoradas, mis denuncias discriminadas, mis alertas olvidadas. Esto de conspiraciones, aunque otras gentes digan que estamos locas y locos, deberían de importarse más al respecto. Considero hasta que es un abuso e ilógico que terceras personas que no merecen se beneficien o se hayan beneficiado por nosotros y por nosotras, o de lo de nosotros o de lo de nosotras, y de todavía las bendiciones que se nos tienen detenidas racistamente, y de las bendiciones que serán para nosotros cuando no les importó ni les ha importado lo que debe de importarles con respecto a nuestros derechos y a sus derechos. Soy un ser humano, soy mujer, soy una ser humana, tengo discapacidades de salud, demasiado trauma, demasiadas secuelas, estoy afectada, estoy enferma, soy completamente inocente de todo lo hay contra mí, de lo hay contra mis hijos. Mis 2 hijos también tienen discapacidades, secuelas, traumas, están enfermos. Hacemos lo que podemos a diario donde estamos, somos agradecidos, apreciamos. Pero tenemos como seres humanos derechos. Y
No es ser mala persona el decir ya basta, de lo cual en ningún momento permití ni estuve de acuerdo con tanto que ha sido hay contra nosotros. Al contrario, por décadas he dicho ya basta. Y insisto con causa justa, porque somos seres humanos, porque tenemos derechos y somos seres humanos también. Y es injustificado lo que hay contra nosotros. Esto es muy importante. Derechos son importantes y pues hay que recordar los buenos momentos, las buenas memorias y no dejarlos ir. De todo podemos aprender.